Había transcurrido una semana completa en la que las tres jóvenes dedicaron cada segundo a la búsqueda frenética de su reciente amiga, Yomi, sin obtener el más mínimo éxito. A pesar de sus incansables esfuerzos, el rastro de la muchacha parecía haberse desvanecido de la existencia misma. No importaba cuánto rastrearan los cielos, la tierra o las profundidades más abyectas, el planeta donde ella se encontraba permanecía oculto a sus sentidos. El sentimiento de frustración era palpable. Era como si Yomi se hubiera esfumado sin dejar rastro alguno, aunque el trío se mantenía firme en su promesa de encontrarla y traerla de vuelta. Desde la distancia, Goku y Vegeta observaban el desarrollo de los acontecimientos en silencio. Cada día, veían a las jóvenes partir del palacio con determinación y regresar al anochecer sumidas en una profunda preocupación. Vegeta, cuya severidad era su sello distintivo, intentaba en vano que retomaran sus obligaciones de combate, pero Goku intervenía constantemente para frenar las exigencias del príncipe. ¿Acaso no comprendes, Vegeta? Están buscando a una amiga, sentenció Goku con una voz que destilaba una autoridad gélida y una calma imperturbable. Vegeta, irritado por la interferencia, se quejaba del comportamiento de su rival. Exigía que las jóvenes entrenaran de inmediato para alcanzar el poder digno de unas reinas del todo y así dejaran de ser una molestia para él. Sin embargo, tras esa fachada de arrogancia, el príncipe guardaba un atípico aprecio por sus alumnas, manifestado siempre a través de su exigente disciplina. Goku, cuya presencia ahora imponía un respeto absoluto, miró a Vegeta con sus ojos de un amarillo intenso que contrastaban con su cabello azul y el denso pelaje del mismo tono que cubría su cuerpo. Su estado base era ahora el Ultra Instinto Azul, una forma que emanaba un poder colosal y una serenidad aterradora. Los amigos son fundamentales, Vegeta. En muchos sentidos, son la única familia que uno elige, comentó Goku mientras dirigía su mirada al techo del palacio, decorado con una infinidad de estrellas. Pero también debes entender que algunos amigos están destinados a desaparecer. Vegeta guardó silencio ante la frialdad en las palabras de su rival. Antes de retirarse, simplemente pidió que le avisaran cuando la encontraran para someterla a los mismos entrenamientos infernales que sus compañeras. Lo que ninguno sospechaba era que cada palabra estaba siendo monitoreada por un ser que habitaba más allá de los límites de la realidad conocida. Hades, el dios universal. Desde su trono en el centro de todas las líneas temporales, donde las realidades no eran más que un juego de niños, Hades observaba el multiverso. Con un movimiento de su mano, decidió que la existencia de Yomi debía ser borrada, no solo físicamente, sino de la memoria de todo aquel que hubiera sabido de ella. Hades chasqueó sus dedos y recreó las líneas del tiempo conectadas a la joven. En un instante, el pasado fue reescrito. Solo los otros dioses universales conservaron el recuerdo de lo que alguna vez fue. Al verificar su obra, Hades vio a las tres jóvenes, Esdeath, Rias y Lala, entrenando con normalidad bajo la tutela de Vegeta, habiendo olvidado por completo la búsqueda. Este acto de reescritura, sin embargo, alteró sutilmente la realidad, desencadenando nuevos eventos. En el campo de entrenamiento, Vegeta, envuelto en el aura del Ultra Instinto, esquivaba con desdén los ataques de sus alumnas. Su voz, carente de emoción, les recriminaba haber olvidado las lecciones sobre el instinto supremo, una técnica que él dominaba en su máximo potencial base, aunque sin la capacidad de expresar sentimientos que poseía Goku. Las tres jóvenes, exhaustas y empapadas en sudor, apenas lograban sostenerse en pie. Lo intentamos, maestro Vegeta, pero la facilidad con la que ustedes lo activan es engañosa, admitió Rias, la joven de cabello carmesí y figura espectacular, mientras recuperaba el aliento. Lala, impulsada por la curiosidad, preguntó a Goku cómo había logrado dominar tal técnica siendo originalmente un mortal. Goku, con una seriedad que erizaba la piel, explicó que en el momento del despertar su mente quedó en blanco absoluto, desconectando su cuerpo de su voluntad consciente para enfocarse únicamente en el oponente. Tras repetidas activaciones, había logrado el dominio total del instinto superior, integrándolo en su propia esencia. En medio de la charla, una pregunta inesperada surgió de una de las jóvenes. ¿Podría Goku casarse de nuevo? El rostro de Esdeath, de cabellera celeste y presencia imponente, se tornó ligeramente carmesí ante la interrogante. Por supuesto. Al fin y al cabo, ya no tengo esposa, respondió Goku con una tranquilidad que heló la sangre de los presentes. Vegeta quedó estupefacto. No podía creer que su rival hablara con tal desapego de la mujer que alguna vez amó. Ante la duda de Vegeta sobre si alguna vez le importó su esposa, Goku fue tajante.
La apreció lo suficiente como para sacrificarse por ella en el pasado, pero ese sentimiento había muerto. No hay razón para hablar de ella, sentenció Goku, y por un instante, su voz perdió cualquier rastro de humanidad. Esa basura ya no existe. La atmósfera se volvió pesada. Vegeta miró a su rival, preguntándose internamente qué clase de transformación interna había sufrido para alcanzar tal nivel de frialdad e imponencia. Goku, consciente del impacto de sus palabras, simplemente se despidió para continuar su entrenamiento en soledad, desapareciendo del lugar y dejando tras de sí un rastro de miedo y admiración en las jóvenes. Mientras tanto, en el sector 15 del Omniverso, en un palacio de una escala inimaginable destinado a las deidades más altas, se encontraban Nagisa y Jack, los padres de Esdeath y Rias. Jack informó que había obtenido permiso del dios universal del sector 18 para enviar a 2 reyes del todo como emisarios. Frente a ellos se arrodillaban Hiro, un individuo de cabello rojo sangre y una mirada que destilaba una malicia oculta bajo una máscara de respeto, y su hermano menor Jun, un joven de cabello plateado y apariencia tímida, casi infantil. Nagisa, con una belleza deslumbrante, les advirtió sobre los rumores de la presencia del guardián del todo en ese sector. Jack, aunque cautivado por su esposa, mantuvo la compostura frente a los subordinados. Hiro aseguró estar preparado, ganándose el elogio de sus superiores por el orden y poder de su respectivo multiverso. No obstante, tras su fachada de lealtad, Hiro alimentaba ambiciones oscuras de traición, mientras Jun observaba con temor la mirada siniestra de su hermano, preocupado por el bienestar de Rias y Esdeath. De vuelta en el entrenamiento, Esdeath, Rias y Lala meditaban bajo la atenta vigilancia de Vegeta. El silencio era absoluto hasta que el sonido de la teletransportación anunció el regreso de Goku. Vegeta, alterado por la reciente actitud de su rival, exigió explicaciones inmediatas. Goku, manteniendo su autoridad, sugirió hablar en un lugar apartado para no interrumpir a las jóvenes, pero ellas, impulsadas por la intriga, decidieron seguirlos. Sentados a una mesa en el palacio, la tensión entre los dos Saiyajines era casi física. Goku, con su mirada de calma absoluta, se enfrentaba a la seriedad de Vegeta. Ante la pregunta directa sobre su cambio de personalidad, Goku confesó que había estado reflexionando sobre su pasado. Relató que había consultado a Hades sobre la verdadera naturaleza de su difunta esposa, descubriendo una realidad de traición y bajeza que él, en su antigua inocencia, no había querido ver. Vegeta admitió que siempre supo de la calaña de esa mujer, pero no había querido herir a su rival. Al escuchar esto, Goku esbozó una sonrisa sombría, similar a la de un depredador. El palacio entero comenzó a temblar bajo el peso de su sed de sangre, una presión que se sintió a través de múltiples multiversos antes de que Goku recuperara el control. Tras disculparse con las jóvenes que temblaban de terror, aceptó el consejo de Vegeta de olvidar el pasado y buscar un nuevo destino. Gracias, Vegeta. Hoy he aprendido que incluso el ser más amable puede albergar la mayor oscuridad, concluyó Goku con una voz penetrante que dejó una huella de temor en las muchachas. Poco después, mientras Goku meditaba con las jóvenes, la paz fue interrumpida por la llegada de Vegeta acompañado por Hiro y Jun. La reacción de Rias fue inmediata. Un grito de odio puro hacia Hiro, quien se presentó cínicamente como su prometido. Hiro comenzó una actuación victimista, fingiendo dolor ante el rechazo de Rias para manipular la opinión de los presentes. Goku, sin conocer el trasfondo, reprendió a Rias por su falta de cortesía hacia un invitado. Antes de que Rias pudiera defenderse, Hiro se acercó y le susurró al oído con una voz siniestra, recordándole que estaba bajo una maldición que él mismo le había impuesto y que no podía hacer nada para resistirse. Aunque Goku escuchó el susurro, no comprendió el lenguaje arcano utilizado. Hiro y Jun se presentaron formalmente como reyes del todo y prometidos de las jóvenes. Vegeta, antes de marcharse para atender asuntos con el dios del todo, advirtió a los hermanos con una mirada cargada de poder que no toleraría ninguna estupidez en su ausencia. Los hermanos quedaron paralizados ante la majestuosidad del príncipe, reconociendo que no era alguien con quien se pudiera jugar. Una vez solos, la verdadera naturaleza de Hiro emergió. Con una risa psicótica, llamó a Rias su marioneta. Mientras Jun se retiraba con miedo, seguido por Lala, Esdeath observaba a Hiro con un asco profundo, impotente ante el rango del rey del todo. Hiro, limitado por el temor a que Vegeta notara heridas en las jóvenes, se contentó con humillar verbalmente a Esdeath hasta que ella se marchó furiosa. En otra parte del palacio, Jun confesó a Lala y Esdeath que su hermano era una basura humana y que Rias estaba encadenada por una maldición que le permitiría borrarla de la existencia con un pensamiento si ella intentaba buscar ayuda.
La única forma de romper ese hechizo era poseer un poder superior al de los dioses del todo comunes, algo que solo el guardián del todo o el dios universal podrían lograr. Al oír esto, Esdeath y Lala sonrieron, sabiendo que tenían a alguien con ese potencial cerca. Mientras tanto, en la estancia de Hiro, este obligó a Rías a vestir un atuendo extremadamente revelador y a servirle té con sus propias manos, sin importar la temperatura del líquido, bajo amenaza de muerte. Simultáneamente, Goku fue transportado súbitamente a la dimensión de Hades. El dios universal, sentado en su trono, recibió al Saiyajin con una sonrisa. Tras una breve e irrelevante interrupción de otra deidad que fue rápidamente neutralizada por Hades, el dios universal fue directo al grano. Goku, te he traído aquí porque necesito que cumplas una misión. Debes romper la maldición que pesa sobre Rías, ordenó Hades con absoluta simplicidad. Goku permanecía inmutable, su figura emanaba una autoridad que silenciaba el aire a su alrededor. No había rastro de la antigua distracción en su mirada. En su lugar, unos ojos de un amarillo intenso y penetrante observaban a su interlocutor. Su apariencia había trascendido lo conocido. Un pelaje de un azul profundo cubría parte de su cuerpo, complementado por una cabellera del mismo tono cerúleo que caía con una gravedad divina. Hades, el dios universal, lo observaba con detenimiento, notando que el Saiyajin ya no procesaba la información como un guerrero común, sino como un juez absoluto. Noto que el concepto te resulta ajeno, ¿cierto? Comentó Hades, cuya voz resonaba con la vibración de realidades enteras. Goku asintió con una parsimonia gélida. Su estado base, el ultra instinto azul, mantenía su cabello y ojos en ese tono zafiro constante, una manifestación de poder colosal que no requería de esfuerzos externos para manifestarse. Era de esperarse, continuó el dios universal. Tu enfoque siempre ha sido la rectitud, pero a menudo ignoras los abismos que otros ocultan tras sus máscaras. Imagina, por un momento, a un ser que ha erradicado billones de vidas, que ha borrado existencias desde su raíz y desintegrado multiversos sin que su pulso tiemble lo más mínimo. Esa es la clase de oscuridad que podrías tener frente a ti en este preciso instante. Goku escuchó las palabras de Hades sin que un solo músculo de su rostro se contrajera. Su respuesta fue corta, cargada de una severidad que no admitía réplicas. Existan cuantos existan de esa calaña, si en el núcleo de su ser sobrevive un ápice de luz, buscaré la forma de someter esa oscuridad. Si no, yo mismo me encargaré de su juicio. Hades esbozó una sonrisa ante la imponente resolución del Saiyajin. En su foro interno, reafirmó que no se había equivocado al designar a Goku como el guardián del todo. Bien, Goku. Aprovechando este momento, te revelaré la crónica de aquellas dos jóvenes de cabellos azules y carmesí. Es imperativo que comprendas el origen de la maldición que consume a una de ellas. Mientras Hades se disponía a hablar, en otro punto del cosmos, la misma historia comenzaba a ser narrada a una joven de cabellos rosados llamada Lala. El relato se remontaba a más de 5 millones de años atrás. En aquel tiempo remoto, los padres de Esdeath y Rías acudieron al palacio de los dos hermanos. Esdeath, con una presencia que ya vaticinaba una belleza gélida y una voluntad inquebrantable, se mantenía firme aunque cautelosa. Rías, de una cabellera carmesí vibrante y una figura que denotaba una nobleza heredada, observaba el entorno con curiosidad. Ambas, a pesar de su linaje, sentían el recelo natural de enfrentarse a lo desconocido. «Madre, ¿qué lugar es este?», preguntó Esdeath, quien a pesar de aparentar 10 años, poseía una madurez que superaba con creces su imagen. Nagisa, su madre, la tomó en brazos con una ternura infinita, mirándola a los ojos. «Estamos aquí para presentarte a quienes serán pilares en su destino, mi pequeño ángel. No hay lugar para el temor». Simultáneamente, Jack, el padre, acariciaba la cabeza de Rías con afecto paternal, logrando que la inquietud de la niña se disipara bajo el peso de su protección. Sin embargo, la calma se vio interrumpida cuando las puertas del palacio se abrieron de par en par. «Lamento la demora, Nagisa-sama, Jack-sama», dijo Hiro, un joven que aparentaba 14 años, inclinando la cabeza con una cortesía que ocultaba sus verdaderas intenciones. Detrás de él, John, un niño de unos 8 años, se asomaba con una timidez extrema, ocultándose tras los muros del palacio. Los dioses del todo aceptaron las disculpas, pero Jack, manteniendo su porte soberano, inquirió por el paradero de los padres de los muchachos para continuar una conversación pendiente. Antes de retirarse, se dirigió a los jóvenes. «Deseo que conozcan a mis hijas. Sean prudentes, su timidez es delicada». Al ver a Esdeath y Rías, la impresión en los hermanos fue inmediata. La belleza de ambas era sobrecogedora.
No obstante, los pensamientos que cruzaron sus mentes fueron diametralmente opuestos. Jun anhelaba, por primera vez, encontrar una amistad genuina en un entorno donde siempre era tratado con la distancia que impone la realeza. Hiro, por el contrario, visualizaba un futuro donde las convertiría en sus posesiones más fieles. Sabía que no podía tocar a los padres debido a su poder inconmensurable, pero veía en las hijas la llave para obtener el control absoluto que su ambición demandaba. Una sonrisa imperceptible y grotesca se dibujó en el rostro de Hiro. Solo Jun, quien conocía la ponzoña en el corazón de su hermano, notó el peligro, pero su falta de valor y pruebas lo condenaron al silencio. En ese instante, los padres de los jóvenes hicieron su entrada. Es un placer verla, Nagisa-sama. En cuanto a ti, Jack, sigues siendo igual de exasperante, saludó Finn, el padre de Hiro y Jun, con un tono de hastío. La tensión entre los dos hombres estalló de inmediato en una disputa verbal, mientras sus esposas, Ina y Nagisa, iniciaban una charla cordial, ignorando el espectáculo masculino. Ina elogió la belleza de Sdeat y Rias, y Nagisa correspondió al cumplido observando a los hijos de su amiga. Al presentarse, Hiro lo hizo con una elegancia impecable, mientras que Jun, abrumado por la vergüenza, apenas pudo articular su nombre. En la actualidad, la realidad era una pesadilla. Maldita sea. Este té es una ofensa. Rugió Hiro, lanzando una patada contra Rias. El líquido caliente impactó en el rostro de la joven de cabellos carmesí. Hiro la tomó violentamente del cabello, hundiendo su rostro en el lodo que se había formado en la sala de entrenamiento. Tienes suerte de que tu inmortalidad me impida destruirte físicamente, o ya te habría aniquilado por tu insolencia. Limpia este desastre ahora. Hiro observaba con una risa psicopática cómo Rias, con la mirada vacía, comenzaba a obedecer sin mediar palabra. De vuelta al pasado, la reunión continuaba. Tras ser reprendidos por Ina, los padres se comportaron con la disciplina de soldados. Las pequeñas se quedaron bajo la supervisión de Hiro y Jun. Hiro intentó lanzar maldiciones sobre ellas, pero la sangre de dioses del todo que corría por sus venas actuaba como un escudo natural. ¿Es cierto que dominas las artes mágicas, Hiro? Preguntó Rias con una curiosidad inocente. Hiro, cubriéndose con una máscara de amabilidad, respondió. Poseo ciertos conocimientos, aunque siempre hay alguien superior. En su mente, sin embargo, el desprecio era absoluto. Soy el mago más grande de la existencia, estúpida mocosa. Jun, observando la escena, juró internamente protegerlas de la oscuridad de su hermano. Los milenios transcurrieron. Los padres, en su confianza ciega, acordaron el compromiso entre sus hijos y la coronación de Hiro y Jun como reyes del todo de sus respectivos sectores. Sdeat y Rias aceptaron la unión con alegría, ignorando el abismo que se abría bajo sus pies. Un día, durante una ceremonia de té propuesta por Jun, el desastre se desencadenó. Hiro había pasado millones de años perfeccionando una fórmula, una maldición capaz de penetrar incluso las defensas de una deidad. En ese momento, las chicas aún no habían iniciado su entrenamiento divino, siendo vulnerables. Cuando Hiro se disponía a servir el té emponzoñado, Jun percibió la malevolencia y se lanzó a máxima velocidad para intervenir. Logró derribar a Sdeat, salvándola, pero un golpe de Hiro lo desvió, permitiendo que Rias bebiera el contenido. La joven de cabellos carmesí colapsó, expulsando una cantidad ingente de sangre. Hiro estalló en una carcajada demente. Así comenzó el calvario. Años de tortura física y psicológica donde Hiro descargaba su sadismo sobre Rias, mientras Jun hacía lo imposible por mitigar el daño, sufriendo él mismo innumerables heridas. Sdeat, por su parte, utilizaba sus dones para sanar las cicatrices de su amiga, llorando ante una mirada que ya parecía haber perdido el alma. Cuando los padres anunciaron su visita para iniciar el entrenamiento de las jóvenes, Hiro obligó a Rias, bajo amenazas de muerte hacia sus seres queridos, a actuar como si nada hubiera ocurrido. El brillo en los ojos de Rias se había extinguido, pero sus padres, confiando plenamente en Hiro y Jun, ignoraron aquel detalle crucial. Sin embargo, ese mismo día marcaría el encuentro con quien sería su maestro. Vegeta, el hombre que, a su manera ruda y carente de sentimentalismos, les brindaría un nuevo hogar y comenzaría a sanar sus heridas. De vuelta al presente, Hades concluyó el relato. La atmósfera alrededor de Goku se volvió irrespirable. El instinto asesino que emanaba del Saiyajin era tan abrumador que incluso el dios universal sintió un escalofrío. Los ojos amarillos de Goku brillaron con un matiz carmesí oscuro. He despertado a un verdadero monstruo, pensó Hades. Deseo volver al palacio de Vegeta. Ahora, sentenció Goku con una voz tan fría que congelaba el espíritu. Goku, cálmate, intentó mediar Hades.
¿Cómo pretendes que guarde la calma sabiendo que alguien importante para mí está siendo torturado en este instante? El grito de Goku sacudió los cimientos del sector. Viendo que el Saiyajin estaba a punto de partir, Hades intentó ofrecerle una visión del futuro para apaciguarlo, pero Goku desapareció en un silencio sepulcral, ignorando la oferta. Hades observó una llama blanca en su mano que mostraba fragmentos de lo que vendría. Goku rodeado de poder, figuras arrodilladas y una unión sagrada. En el palacio de entrenamiento, Hiro continuaba su asalto contra Rías. «Maldita perra. Has ensuciado mi vestimenta con tu miserable rostro», rugió, golpeándola sin piedad. Tras saciar su ira, se preparó para cometer una atrocidad mayor. «Prepárate, pues hoy nadie vendrá en tu auxilio». Sin embargo, Hiro se detuvo en seco al sentir la presencia de la muerte misma detrás de él. Al girarse, no vio a nadie, pero al volver la vista al frente, Goku ya estaba allí, arrodillado ante la maltratada Rías. Al ver el estado de la joven, la suciedad, las heridas y la ausencia de luz en sus ojos, algo en Goku se fracturó definitivamente. «Hiro», el nombre resonó con una vibración tétrica. El cabello de Goku se erizó aún más, volviéndose de un rojo carmesí como la sangre, rodeado por un aura tan negra como el vacío absoluto. Era su estado de Dios Ultra Super Saiyajin. La tierra se desintegraba bajo sus pies por el simple peso de su existencia. ¿Quién eres tú?», tartamudeó Hiro, paralizado por el terror. «Soy el fin de tu miserable existencia. Soy Son Goku, el guardián del todo. ¿Tienes algún problema con eso?». Hiro, en un arrebato de soberbia, intentó atacarlo, pero fue recibido por un golpe que lo mandó a estrellarse contra los muros del palacio, haciéndolo escupir sangre en abundancia. «¿Crees que tienes el control porque posees esa maldición?», dijo Goku, caminando lentamente hacia él. «Intenta activarla». «Ya no existe». Hiro intentó desesperadamente ejecutar su castigo sobre Rías, pero no obtuvo respuesta. Goku lo tomó por el rostro, estrellándolo una y otra vez contra la piedra, exigiendo que lo intentara de nuevo. Lala, Sdeat y Jun llegaron al lugar, quedando petrificados ante la escena. «Ese es Goku», dijo Lala con frialdad. «El guardián del todo». Goku, sin desviar la mirada de su presa, ordenó a los recién llegados que se encargaran de Rías. Con un movimiento indolente, lanzó a Hiro a través de múltiples planetas y soles. La persecución fue una sinfonía de destrucción. Goku creó una espada de energía y desmembró a Hiro en miles de cortes, para luego revivirlo con un chasquido. Esto apenas comienza. La realidad y las dimensiones se resquebrajaban con cada impacto. Goku sanaba a Hiro instantáneamente solo para volver a destrozarlo. Le arrancó la mandíbula, lo sometió a agonías indescriptibles y lo lanzó a través de cientos de multiversos. «¿Crees que 1000 muertes bastarán para pagar tu deuda?», susurró Goku al oído de un Hiro casi deshecho. «He disfrutado, cada segundo, de su dolor», respondió Hiro con una sonrisa psicópata. Goku sonrió de vuelta, una expresión siniestra que iluminó el vacío oscuro que antes era un sector estelar. Con un parpadeo, desintegró todo rastro de materia a su alrededor. Continuó el castigo hasta que se aburrió de su juguete. Se dispuso a dar el golpe de gracia, un ataque diseñado para borrar a Hiro de todas las líneas temporales y realidades existentes. Sin embargo, alguien se interpuso. Vegeta, transformado en Super Saiyajin Omega con el Ultra Instinto activo, recibió el impacto, siendo proyectado contra los escombros. «Vegeta, ¿por qué interfieres en el castigo divino?», inquirió Goku con una seriedad mortal. «Kakaroto, ese ataque estuvo a punto de matarme», respondió Vegeta, cuya regeneración apenas podía lidiar con el daño. «Debo detenerte por orden de los dioses del todo». «¿Tú y qué ejército?», desafió Goku con una sonrisa perturbadora. En ese momento, portales dimensionales se abrieron y una legión incontable de reyes del todo emergió para enfrentar al guardián. Goku estalló en una carcajada y se lanzó al ataque. Millones de reyes cayeron. El vacío se tiñó de rojo y solo la risa de Goku prevalecía. «¿En qué te has convertido, Kakaroto?», pensó Vegeta, exhausto y sin energía, mientras veía a su rival acercarse para el golpe final. Cerró los ojos esperando el fin, pero este no llegó. Una figura de cabellos blancos y ojos que contenían el infinito apareció. Con su sola presencia, los sectores fueron reconstruidos y los caídos revividos y devueltos a sus hogares. Hades detuvo el puño de Goku con un solo dedo, manteniendo una sonrisa tranquila. La oscuridad acumulada tras millones de años de encierro finalmente ha reclamado su lugar, dijo el Dios universal. Tras todo lo que has presenciado, era inevitable que este poder se desatara. Solo necesitabas un detonante, y lo has encontrado.
Eons incalculables se habían desvanecido en el tejido del tiempo. En las profundidades de aquella dimensión blanca e infinita, el guerrero Saiyajin permanecía como un vestigio del pasado, atrapado en una soledad que desafiaba la comprensión mortal. Goku, desprovisto de la paciencia eterna de una deidad y poseedor de una psique forjada en las batallas de la tierra, sucumbía lentamente ante el peso del aislamiento. Su apariencia había mutado, reflejando el poder salvaje que ahora dominaba. Un pelaje de un azul profundo cubría su cuerpo, mientras que su cabellera, del mismo tono cerúleo, caía con una gravedad imponente. Sus ojos, ahora de un amarillo penetrante y felino, eran las únicas ventanas a una cordura que se deshilachaba. Durante billones de años, el silencio fue su único compañero. El Saiyajin alternaba entre el entrenamiento más riguroso que el Omniverso hubiera visto jamás y episodios de una desesperación absoluta. Golpeaba su cabeza contra el suelo invisible, desgarraba su rostro con las manos y lanzaba alaridos que se perdían en el vacío. No obstante, en medio de esa vorágine de locura, Goku lograba aferrarse a fragmentos de su ser para evitar transformarse en un psicópata completo, aunque el deseo de libertad quemaba en su pecho con la intensidad de una supernova. En el presente, la realidad se fracturaba ante la presencia de Hades, el dios universal. Frente a él, Goku emanaba una sed de sangre que congelaba el aire. Hades, con una sonrisa que ocultaba un poder insondable, advirtió que no permitiría que otro sector fuera reducido a cenizas. La voz de Goku, ahora profunda y cargada de una ira gélida, le ordenó no interferir. Su único objetivo era la aniquilación total de Hiro. Hades reconoció el odio justificado hacia tal escoria, pero señaló que la masacre perpetrada por Goku había superado cualquier límite, destrozando incluso los reforzamientos de todos los sectores conocidos. Goku, incapaz de contener el torrente de su furia, comenzó a liberar una energía que distorsionaba el espacio-tiempo. Declaró con desprecio que no le importaba si Hades era el ser más fuerte del universo. Nadie se interpondría en su venganza. Se lanzó al ataque con un golpe directo al rostro del dios, pero su puño se detuvo en seco, incapaz de acortar la distancia infinitesimal que Hades mantenía como defensa. Hades suspiró, mencionando el infinito que los separaba, y con un simple chasquido de dedos, sumió a Goku en un dolor tan absoluto que el Saiyajin se desplomó inconsciente, escutiendo una cantidad ingente de sangre. Vegeta, quien había observado la escena sumido en un terror que paralizaba sus sentidos, permaneció de rodillas. Comprendía la abismal diferencia entre la mente de un mortal y la de una divinidad. Mientras los dioses habitan la eternidad sin sentir el roce del tiempo, los mortales están encadenados al día a día. Hades, tras sanar por completo las heridas de su guardián, escuchó la temerosa pregunta de Vegeta sobre el destino de Kakaroto. Con una sinceridad inesperada, el dios universal asumió la culpa de lo sucedido y ordenó al rey del todo, Vegeta, que llevara a Goku de vuelta a su multiverso. Respecto a Hiro, Hades aseguró que él mismo se encargaría de su destino antes de desaparecer, no sin antes asegurar que había restaurado la estabilidad mental de Goku. En el Omniverso 2, Lux, otro dios universal, recibió el cuerpo moribundo de Hiro junto a una nota que exigía una tortura eterna. Aunque Lux despreciaba a Hiro por sus actos contra una joven inocente, decidió delegar la tarea a Leo en el Omniverso 1, quien ya aguardaba con un arsenal de tormentos preparados. De vuelta en el multiverso de Vegeta, Goku despertó en sus aposentos. Para sorpresa de Vegeta y del joven Jun, el aura asesina había desaparecido. Goku no recordaba la masacre de los Reyes del Todo. Su último recuerdo era el inicio de su combate contra Hiro. Vegeta, siguiendo el designio de Hades, decidió ocultar la verdad, afirmando simplemente que Hiro había recibido su merecido. Mientras tanto, en la estancia principal, Esdeath y Lala intentaban consolar a Rias. Esdeath, con su belleza gélida y su larga cabellera celeste, intentaba en vano que su hermana reaccionara. Rias, la joven de cabellera carmesí y figura escultural, mantenía una mirada vacía, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Al entrar los hombres en la sala, el ambiente se tornó solemne. Jun, en un acto de amor puro, aceptó el sacrificio propuesto por Goku y Vegeta. Para devolverle la alegría a Rias, Goku borraría sus recuerdos relacionados con Hiro, aun si eso significaba que ella olvidaría también la existencia de Jun. Goku se acercó a Rias. Su sola presencia, en su estado base de ultra instinto, cabello azul y ojos amarillos que irradiaban una autoridad soberana, imponía un silencio absoluto. Antes de proceder, Goku le confesó a Vegeta que no se quedaría de brazos cruzados. A pesar de reconocer sus propios fallos como padre en el pasado, no permitiría que los progenitores de Esdeath y Rias continuaran siendo negligentes.
Sus ojos brillaron con la intensidad del ultra instinto mientras juraba darles una lección inolvidable. En el palacio de los dioses del todo, la tensión era palpable. 24 deidades se arrodillaban ante Hades, preguntando por la destrucción de los sectores 17, 18 y 19. Hades, con total parsimonia, reveló que el guardián del todo se había descontrolado. Entre los presentes, Jack, el padre de las jóvenes, se alteró al saber que sus hijas estaban en uno de esos sectores. La disputa entre los dioses estalló, pero Hades, con un movimiento mínimo, los aplastó contra el suelo. Tras advertirles que él asumía la responsabilidad y que no toleraría más quejas, transformó el entorno en un vacío absoluto para demostrar su autoridad antes de retirarse, dejando una advertencia final para Jack y Nagisa. Una tormenta se acercaba. Goku, envuelto en su estado de Dios Ultra Super Saiyajin, atravesaba los sectores con una determinación férrea. Su paso dejaba un rastro de terror entre las deidades que sentían su sed de sangre. Al llegar al palacio del sector 5 junto a Vegeta, no hubo diplomacia. La puerta fue reducida a astillas y Goku sujetó a Jack por el rostro. La mirada del Saiyajin, plateada por el poder supremo, parecía diseccionar el alma del dios del todo. Jack intentó defenderse, pero Goku, con una fuerza devastadora, le fracturó la pierna, haciendo que un grito de agonía resonara en todo el recinto. Nagisa intervino con una espada de luz, intentando proteger a su esposo, pero Goku detuvo la hoja con la mano desnuda y la destruyó antes de propinarle un golpe de energía divina que destrozó sus estructuras internas. Jack, enfurecido, liberó todo su poder, sanando su pierna e intentando un contraataque, pero Goku era inalcanzable. En microsegundos, ambos padres cayeron inconscientes. Goku, lejos de matarlos, colocó sus manos sobre sus cabezas para obligarlos a experimentar, a través de una conexión mental, cada segundo del sufrimiento que Hiro le había infligido a Rias por culpa de su negligencia. Mientras la tortura mental ocurría, en el palacio de Vegeta, Sdeak, Rias y Lala se enfrentaban a Jun en un entrenamiento de alta intensidad. Las jóvenes, mostrando una destreza asombrosa, lograron poner en aprietos al rey del todo hasta que éste desenvainó su espada divina, inclinando la balanza a su favor. A pesar de la derrota, la luz había vuelto a los ojos de Rias, quien ahora sonreía con una inocencia recuperada, aunque ya no recordaba a Jun más que como un enviado de sus padres. De vuelta en el sector 5, Jack y Nagisa despertaron sumidos en un llanto inconsolable. Las visiones de la tortura de su hija habían quebrado su orgullo. Jack, arrastrándose a los pies de Goku, renunció emocionalmente a su divinidad, sintiéndose indigno de su familia tras haber sobrevivido a la guerra del infinito solo para fallar en lo más sagrado. Goku, al ver su arrepentimiento genuino, les mostró imágenes de la felicidad actual de sus hijas para calmarlos. Sentados a la mesa, Jack relató los horrores de la Guerra del Infinito, un conflicto donde años atrás 6 dioses universales, uno de los cuales desapareció misteriosamente, y miles de millones de reyes se aniquilaron sin descanso. Al enterarse de que el guerrero frente a ellos era el legendario guardián del todo, los padres se postraron en una reverencia absoluta, pidiendo perdón por su insolencia. Goku, con una gota de sudor por la exagerada reacción, los tranquilizó mencionando su amistad con sus hijas. Goku y Vegeta regresaron a su multiverso, solo para encontrar el palacio en ruinas debido al excesivo entusiasmo de las chicas durante el entrenamiento. Mientras Vegeta perseguía a los responsables con furia cómica y Goku reía ante la escena, Hades, en su trono lejano, observaba el horizonte con una sonrisa enigmática. La gran fiesta se aproximaba, y con ella, un nuevo capítulo en la historia del Omniverso. Habían transcurrido los meses estipulados para la gran gala orquestada por Hades. Los dioses del todo, los guardianes y las deidades universales se preparaban meticulosamente para el evento. Cada asistente buscaba la máxima elegancia, temerosos de decepcionar a los soberanos supremos con una apariencia indigna. Sin embargo, en los aposentos privados, la tensión era distinta. ¿Es realmente necesario que porte este atuendo, Vegeta?, inquirió Goku con una voz gélida y profunda, observando con desdén el traje que el príncipe le presentaba. La apariencia de Goku era imponente. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje de un azul eléctrico, similar a una esencia cósmica, mientras que su cabello, igualmente azul, caía con una gravedad sobrenatural. Sus ojos amarillos, penetrantes como los de un depredador ancestral, reflejaban una autoridad que silenciaría a cualquier mortal. Incluso en su estado base, Goku manifestaba el ultra instinto azul, una forma que le otorgaba un poder colosal y una serenidad aterradora. «Es obligatorio, Kakaroto», replicó Vegeta, visiblemente irritado mientras ajustaba su propia vestimenta.
Estamos ante la celebración más trascendental de la existencia. No podemos presentarnos con cualquier harapo nacido de un capricho. Goku mantuvo su mirada fija en el traje, su expresión era la de un guerrero que consideraba la seda una distracción innecesaria. ¿No es esta una reunión exclusiva para los dioses del todo y los seres supremos? Preguntó Goku, cuestionando la presencia del príncipe. Parece que tu memoria flaquea, respondió Vegeta con altivez. Los reyes del todo más destacados de cada sector han sido convocados. Entiendo. Entonces será una oportunidad para medir la valía de los soberanos más fuertes de la creación, concluyó Goku, aunque su tono no era de emoción infantil, sino de una evaluación estratégica y fría. Encontrarás a los más fuertes, sí, pero ponte el maldito traje de una vez. Rugió Vegeta ante la impasibilidad de su rival. Goku, sin deseos de prolongar una discusión trivial, accedió a vestirse. En el exterior del palacio de Vegeta, 3 figuras femeninas aguardaban. Esdeath, con su larga cabellera celeste y una figura que imponía respeto y deseo por igual, mantenía una postura de mando. A su lado, Rias, cuya melena carmesí brillaba como la sangre bajo la luz divina, exhibía una elegancia espectacular. Ambas poseían una belleza que superaba cualquier estándar mortal, pareciendo ángeles descendidos a la realidad física. Junto a ellas, Lala esperaba con cierta timidez. La demora de Goku y el maestro Vegeta es excesiva, comentó Rias, consultando un reloj forjado con su propia energía. Seguramente Goku está resistiéndose a la etiqueta. No es alguien que aprecie las formalidades que no sirven para el combate, añadió Esdeath con una sonrisa gélida. En ese instante, los guerreros aparecieron. Goku, a pesar del traje, emanaba una presión asfixiante que hizo que las jóvenes retrocedieran instintivamente por la sorpresa. Kakaroto, procede, ordenó Vegeta. Con un chasquido de dedos cargado de autoridad, Goku transportó al grupo al epicentro de la festividad. Sin embargo, al llegar, Hades intervino de inmediato, trasladando a Goku a una dimensión privada de forma imperceptible para el resto. La desaparición del Saiyajin dejó a Vegeta y a las chicas en un estado de confusión y alarma. Vegeta, no obstante, pronto se vio abrumado por las aterradoras presencias de los dioses que ya poblaban el lugar. Esto será una prueba interesante, pensó el príncipe, dirigiéndose al colosal palacio donde la gala tomaba forma. Mientras tanto, en una dimensión de cielos celestes infinitos y suelos cristalinos, Goku y Hades se encontraban frente a frente, sentados en tronos de cristal. ¿Ha pasado tiempo, Goku? Saludó Hades con una sonrisa. ¿A qué se debe esta interrupción? Preguntó Goku, sosteniendo la mirada del dios universal con una firmeza que pocos se atrevían a mostrar. Hades soltó una breve carcajada ante la falta de sumisión del guerrero. Deseo discutir en privado tu desempeño ocultando tu identidad como guardián, explicó Hades con tono complacido. Goku recordó con frialdad cómo su poder había sido presenciado por millones de seres en sectores distintos. ¿Consideras que mi identidad permanece bajo resguardo? Inquirió el Saiyajin. Absolutamente, aseguró Hades. Aquellos que te vieron solo presenciaron una faceta oscura y distorsionada. Nadie sospechará que tú eres el guardián. Has cumplido con excelencia. Ahora, escucha mi diseño para esta noche. Hades detalló un plan de engaño. Reduciría la firma de energía de Goku al mínimo para que fuera subestimado por los dioses arrogantes. Además, le ordenó despojarse del traje elegante y vestir sus ropajes habituales de combate para pasar por un infiltrado o un ser de clase baja. ¿Cuál es el propósito de este teatro? Preguntó Goku, quien ya se había despojado de la gala para recuperar su vestimenta de guerrero con un chasquido. Es una lección de humildad, declaró Hades, mientras la realidad a su alrededor mutaba en 1000 escenarios por segundo. Quiero que vean que el poder absoluto puede ocultarse tras la apariencia más insignificante. Hoy, Goku, demostrarás quién está por encima de toda la creación. El guardián del todo del cuarto universo será aclamado y temido. Con un último gesto, Hades devolvió a Goku a la fiesta y él se reunió con sus iguales en la sala divina. En la celebración, Esdeath y Rias observaban con ojos analíticos la magnitud del evento, mientras Vegeta aguardaba en la sombra, esperando el inicio formal de las hostilidades o la comida. El ruido era ensordecedor debido a la multitud de deidades. Rias y Esdeath lograron reencontrarse con sus padres, Jack y Nagisa, dioses del todo del sector 5, en un momento de breve calidez familiar. Presentaron a Lala, quien se sentía abrumada por estar ante tales autoridades. De pronto, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Las presencias de los 5 dioses universales se manifestaron.
Todos los presentes, incluidos los reyes del todo, se arrodillaron en señal de absoluta sumisión. Los soberanos vestían creaciones que desafiaban la comprensión estética, irradiando un aura de respeto primordial. Lux, uno de los soberanos, rompió el silencio. Gocen de la festividad. Esta noche no es para arrodillarse, sino para celebrar, decretó, dando inicio oficial al banquete con un chasquido. Goku se integró a la multitud discretamente, acercándose a los manjares. Vegeta, al verlo con sus ropas comunes y su poder oculto, se acercó con furia contenida. Kakaroto. ¿Qué significa esta insolencia en tu vestimenta? Siseó el príncipe. Es el plan de Hades, respondió Goku con voz monótona mientras comía. Mi poder está sellado para castigar el ego de los presentes. Vegeta, comprendiendo la magnitud de la jugada, se retiró para observar desde la distancia. En otro sector, la tragedia comenzó a fraguarse. Dos hijas de un dios del todo, Rita y Cela, se acercaron a Lala para humillarla. ¿Quién eres tú? Tu poder es insignificante para estar aquí, escupió Cela con asco. Soy, hija de un dios de la destrucción, susurró Lala, nerviosa ante la presión. Las burlas estallaron. Rita y Cela la calificaron de basura de baja clase, asegurando que su presencia era un error. El llanto de Lala solo incentivó la crueldad de las deidades cercanas, quienes se unieron a las mofas. ¿Necesitas que llamemos a tu patético padre para que recoja a su desperdicio? Gritó Rita entre carcajadas. Así que este es el nivel de los dioses, una voz fría y cortante como el hielo detuvo las risas. Goku se interpuso entre las acosadoras y Lala. Su mirada era de una oscuridad absoluta, una promesa de muerte. Los dioses, engañados por el bajo nivel de poder que percibían, redoblaron sus insultos hacia el Saiyajin. Lárgate, mortal andrajoso, antes de que te elimine personalmente. Amenazó un dios del todo. Cela y Rita, envalentonadas, se acercaron a Goku. Rita, en un acto de suprema arrogancia, vació su copa de jugo sobre el rostro del Saiyajin. Otros dioses siguieron el ejemplo, lanzándole comida y desperdicios. Esdeat y Rias intentaron intervenir, pero fueron contenidas por sus padres para evitar un conflicto diplomático mayor. Goku permaneció inmóvil, permitiendo que la humillación alcanzara su cenit. Bajo la suciedad, sus ojos amarillos brillaron con un destello plateado ardiente. Por un breve segundo, liberó un instinto asesino tan vasto que congeló el alma de todos los presentes, antes de retraerlo rápidamente. Pronto conocerán el significado del miedo absoluto, pensó, decepcionado por la podredumbre del reino divino. Se volvió hacia Lala y, con una calidez que contrastaba con su aura previa, le puso una mano sobre la cabeza. No quería verte llorar de nuevo, dijo, ofreciéndole una sonrisa que calmó el espíritu de la joven. Desde el segundo piso, Hades observaba con una sonrisa macabra. Espero que tu plan no termine en un genocidio de deidades, comentó Lux, acercándose a él. No prometo nada, replicó Hades con sencillez. Goku, aún con Lala, fue abordado por Jin, soberano del infierno supremo, y su esposa Lumia, regente del cielo supremo. Es lamentable verte en este estado, guardián. Supongo que es obra de Hades, comentó Jin con respeto. Goku reconoció a ambos de inmediato, demostrando el vasto conocimiento que había adquirido en su entrenamiento especial. Tras una breve conversación, decidieron retirarse a un lugar más privado para evitar la atención no deseada de los dioses curiosos, dejando a Lala bajo la protección de las familias Terrias y Esdeat. En otra ala del palacio, Ikari, la única mujer entre los guardianes, se deshacía de pretendientes molestos con ráfagas de energía antes de encontrarse con Arthur, el guardián del Omniverso 1. Tras un intercambio de palabras que rozaba el desafío, ambos reconocieron el poder del otro, preparándose para lo que vendría. Finalmente, Vegeta se acercó a Goku acompañado por dos figuras de poder inmenso, Jiren y Saitama. El reencuentro fue breve, marcado por el respeto mutuo entre guerreros que habían superado sus propios límites. Jin y Lumia observaron con asombro la red de conexiones que el Saiyajin poseía. Mientras tanto, en la cámara secreta de los 5 soberanos, la decisión final se tomó. Leo, Lux, Rin y Hades acordaron que era el momento de la revelación. Hades se puso en pie, golpeando la mesa con una autoridad que resonó en todas las dimensiones. Hoy revelaremos a los mortales que superaron lo inimaginable. Aquellos que se sientan en la cima de la divinidad. Es hora. Hades sonrió, visualizando el caos y la admiración que seguirían. Goku, sintiendo el llamado de su señor, se dio la vuelta.
En su estado de Dios Ultra Super Saiyajin, con su pelaje azul vibrando y sus ojos amarillos fijos en el horizonte, caminó hacia el escenario donde una nueva era de la existencia estaba por comenzar. El guerrero de linaje Saiyajin avanzó con paso firme hacia la salida, manteniendo un silencio sepulcral que contrastaba con el desconcierto de sus aliados. Sus ojos, de un amarillo penetrante, no se desviaron ni un segundo de su objetivo, mientras el pelaje azul que cubría parte de su imponente anatomía destellaba bajo las luces del salón. ¿Por qué Goku se marcha de forma tan repentina?, inquirió Saitama, cuya expresión denotaba una genuina confusión. Jin, esbozando una sonrisa cargada de significado, respondió sin apartar la vista del Saiyajin. ¿Deberías ser capaz de deducirlo, o acaso has olvidado la magnitud del evento que se aproxima? Al escuchar aquellas palabras, la comprensión golpeó a Saitama de inmediato. Su rostro cambió drásticamente al recordar el protocolo divino que estaba por ejecutarse. El baile. Exclamó Saitama, otorgándole a aquel detalle una importancia que rozaba lo absurdo dadas las circunstancias. Jin no pudo evitar llevarse una mano al rostro, frustrado por la aparente ingenuidad del dios del todo. Con un suspiro de decepción, aclaró la situación con voz gélida. ¿Realmente has olvidado que hoy es la presentación oficial de los Guardianes del Todo? El silencio se apoderó del grupo. La revelación generó una oleada de asombro entre los presentes, siendo Rías la más afectada por la noticia. La joven de cabellos carmesí y figura espectacular, cuya presencia emanaba una autoridad natural, no pudo ocultar su sorpresa. Es imposible que la hora haya llegado ya, exclamó Rías, cuya voz resonó con una mezcla de urgencia y expectación. Ante el grito de la pelirroja, el salón quedó sumido en un mutismo absoluto. Sin perder un segundo, Rías sujetó con firmeza a su esposo y lo arrastró en la misma dirección por la que el Saiyajin se había retirado. Su interés por presenciar la ascensión de los nuevos dioses supremos era evidente. Vegeta y los demás, aunque mantenían una postura más estoica, no pudieron evitar intercambiar miradas de intriga. Ellos tampoco estaban dispuestos a perderse un acontecimiento de tal envergadura. Mientras tanto, en las afueras del recinto, el Saiyajin caminaba con una parsimonia aterradora hacia el llamado de Hades. No obstante, su trayecto fue interrumpido por las dos presencias que más despreciaba en el Omniverso. Rita y Cela, acompañadas por un séquito de jóvenes aristócratas de diversos mundos, le cerraron el paso. Vaya, miren lo que ha arrastrado la marea, comentó Rita con una arrogancia punzante, mientras vertía con desprecio una copa de vino sobre el rostro del guerrero. Es el padre de esa insignificante niña de pelo rosa. Cela estalló en una carcajada estridente, secundada por el resto de sus acompañantes. Aquellos jóvenes, hijos de figuras influyentes en sus respectivos universos, miraban al Saiyajin con una superioridad maliciosa. No puedo dar crédito a que un simple dios de la destrucción haya sido invitado a esta gala, añadió uno de los jóvenes, mofándose del estado del guerrero, cuyas vestiduras estaban manchadas por la comida y la bebida de la fiesta. Te ves patético, un error viviente. No entiendo cómo te atreves a seguir aquí. Goku, manteniendo una calma glacial, intentó proseguir su camino sin dedicarles una sola palabra, pero el grupo le bloqueó el paso de forma agresiva. ¿A dónde crees que vas?, espetó Rita con tono autoritario. Se acaba de anunciar la presentación de los Guardianes del Todo. Un ser de tu calaña no es digno de presenciar el esplendor de tales divinidades. Quédate aquí como el siervo que eres, a menos que quieras que te expulsemos personalmente a golpes. El círculo se cerró sobre él, privándolo de cualquier espacio de maniobra. Goku se dispuso a utilizar la teletransportación para ignorar la interrupción, pero antes de ejecutar el movimiento, una voz cargada de autoridad detuvo el tiempo. ¿Qué hace esta horda de insolentes aquí?, sentenció Jin, quien llegaba acompañado de Vegeta y el resto del grupo. La mirada de los recién llegados, a excepción de Lumia, era de un frío absoluto, capaz de helar la sangre del más valiente. Al reconocer a las entidades frente a ellos, el terror se apoderó de los jóvenes, quienes cayeron de rodillas de forma instantánea. Nos honran con su presencia, dioses del cielo y el infierno, balbuceó Rita, cuya prepotencia se había evaporado en un segundo. ¿Qué les trae por estos rincones? El sudor frío recorría la frente de los agresores al sentir la intención asesina que emanaba de Jin. El regente de la muerte parecía estar a punto de desatar una masacre, pero logró contenerse para no mancillar el suelo sagrado con sangre antes de tiempo. Desaparezcan de mi vista ahora mismo, rugió Jin, liberando una fracción de su poder oscuro. No me importa quiénes sean sus progenitores. Mi autoridad está por encima de cualquier linaje que representen.
Obedezcan si no desean experimentar el tormento eterno en las prisiones del infierno supremo. Ante tal amenaza, los jóvenes huyeron despavoridos, dejando a Goku solo con sus aliados. Jin, recuperando la calma, se dirigió al Saiyajin con una sonrisa serena. Esas molestias han sido erradicadas. Ahora puedes acudir a tu cita sin más interrupciones. Goku asintió brevemente en señal de agradecimiento y desapareció del lugar. Jin, observando el espacio vacío, instó a Vegeta y a los demás a seguirlo hacia el gran escenario. En una sala privada, los dioses universales aguardaban junto a sus respectivos protegidos. Leo, el creador de las armas del origen, se dirigió a Hades con curiosidad. ¿Y bien, Hades? ¿Dónde se encuentra tu guardián? Hades, manteniendo una sonrisa enigmática, respondió con calma. Justo detrás de ti. En ese instante, Goku hizo acto de presencia. Su aspecto, cubierto de restos de la fiesta, generó una reacción de rechazo en Rin, la diosa del tiempo. ¿Qué clase de broma es esta, Hades? Tu guardián es un desastre y ni siquiera puedo percibir un ápice de su poder, comentó Rin, confundida. Deberías mirar más allá de lo evidente, Rin, replicó Hades. Mi camuflaje es perfecto, pero para alguien de tu rango, la verdad debería ser visible. Rin agudizó sus sentidos y, tras un momento de concentración, retrocedió impactada. Bajo aquella apariencia descuidada, se ocultaba un poder de proporciones astronómicas. Los demás guardianes observaban con cautela, intentando descifrar la naturaleza de aquel que servía al dios universal más peligroso. Es hora de retirar el sello y otorgarte una apariencia acorde a tu estatus, Goku, declaró Hades, chasqueando los dedos. En ese preciso instante, la atmósfera de la sala se volvió pesada, como si una bestia ancestral hubiera sido liberada de sus cadenas. El poder de Goku inundó el espacio, mientras sus vestiduras se transformaban en un ropaje divino de elegancia suprema. El azul de su cabello y el amarillo de sus ojos brillaban con una intensidad renovada, proyectando una autoridad que subyugaba a cualquiera que lo mirara. Por fin podré darles una lección a esas insolentes, sentenció Goku, cuya mirada ahora reflejaba una seriedad implacable y una sutil sed de sangre. Hades rió con una nota siniestra. No solo les darás una lección. Hoy demostrarás que estás por encima de cada deidad presente en este lugar. Los otros dioses universales prefirieron guardar silencio, conscientes de que interferir en los planes de Hades era un error que no podían permitirse. Poco después, las deidades se dirigieron al escenario principal, dejando a los guardianes a solas. La tensión era palpable, hasta que Lancelot, el guardián del segundo universo, decidió romper el hielo. Debo admitir, Goku, que emanas un aura aterradora, comentó Lancelot con una sonrisa nerviosa. Goku frunció el ceño, manteniendo su postura imponente. ¿Tanto miedo provoco? Por supuesto. Exclamó Lancelot, sujetando los hombros del Saiyajin. Casi pierdo el conocimiento cuando nos miraste con esa intención asesina. La intervención logró disipar un poco la tensión. Lancelot, un joven de cabellos y ojos azules como el océano, se presentó formalmente, seguido de Arthur, el guardián del primer universo, quien mostró un respeto caballeresco, e Ikari, la guardiana del tercero. Goku aceptó los saludos con una sobriedad gélida, pidiéndoles que se refirieran a él simplemente por su nombre. Mientras tanto, en un escenario de blancura inmaculada adornado con la flora más exquisita de la creación, los invitados aguardaban con una mezcla de júbilo y temor. Rias, junto a su familia, observaba con ojos brillantes, mientras que Sdeak, una mujer de belleza gélida, cabello celeste y una figura que desafiaba cualquier estándar de perfección, mantenía una actitud de absoluta confianza y frialdad, esperando el momento de gloria de su prometido. La llegada de los 5 dioses universales silenció a la multitud. Reyes y dioses de todos los rangos se arrodillaron ante la presión sofocante que emanaba de los creadores. Hades y sus iguales se sentaron en sus tronos, y el dios del cuarto universo dio inicio a la ceremonia. Bienvenidos sean a la era de los dioses supremos. Proclamó. Hoy conocerán a los mortales que han trascendido toda lógica, ascendiendo a una posición que ningún dios aquí presente ha soñado alcanzar. Los guardianes del todo. Las presentaciones comenzaron con Arthur, el soberano caballero de Leo, seguido de Lancelot, el espíritu inquebrantable de Lux, e Ikari, la buscadora de luz de Rin. Cada entrada fue un espectáculo de poder y elegancia que cautivó a la audiencia. Sin embargo, el clímax llegó con el turno de Hades. Me disculpo por mi entusiasmo, dijo Hades con una voz que demandaba obediencia absoluta. Pero el guerrero que estoy por presentar es la definición misma de la leyenda. Un ser que fue despreciado por su propia raza y que, a través de un esfuerzo inhumano, alcanzó el nivel de los creadores.
Una presión abismal se desató, obligando a cada ser en el recinto a besar el suelo. Grietas se extendieron por la realidad misma mientras un instinto asesino monstruoso hacía que incluso las deidades más antiguas perdieran el control de sus sentidos. Las puertas del escenario volaron en pedazos y Goku emergió de la oscuridad. En su estado base de ultra instinto, con su cabello azul y sus ojos amarillos fijos en la multitud, el Saiyajin proyectaba una frialdad que parecía congelar el tiempo. Es un placer conocerlos, dioses de pacotilla, sentenció Goku, su voz resonando como un veredicto de muerte. Soy Son Goku, el guardián del todo del universo 4. El insulto fue recibido con un silencio sepulcral, roto únicamente por el pánico de quienes antes lo habían despreciado. Rita, en un último acto de estupidez, gritó desde la multitud, negándose a aceptar la realidad. Es una farsa. No eres más que un dios mediocre. Exclamó, buscando un apoyo que ya no existía. Goku apareció frente a ella en un pestañeo. Su presencia era tan abrumadora que Cela, al lado de su hermana, perdió el control de sus esfínteres por el terror. Parece que sus aliados las han abandonado, murmuró Goku sin emoción alguna. Lo que siguió fue una masacre silenciosa. En cuestión de segundos, todos los dioses y reyes que habían insultado previamente al Alabal Saiyajin fueron decapitados. Una lluvia carmesí inundó el escenario, creando una piscina de sangre bajo los pies de los sobrevivientes. Rin intentó intervenir, pero Lux la detuvo, señalando a Hades, quien observaba la escena con una mirada de psicópata sediento de sangre. Goku no había terminado. Ignorando las súplicas, cortó los brazos de Rita y Cela, cuyos gritos de agonía llenaron el lugar. Tras una sonrisa siniestra, desapareció con ellas, llevándolas a una dimensión de tortura que Hades proyectó en una pantalla gigante para el deleite de los presentes. Las imágenes eran atroces. Desde ser quemadas vivas en volcanes mientras eran sanadas perpetuamente, hasta ser devoradas por insectos venenosos que consumían sus órganos internos. Finalmente, Goku las atrapó en un ciclo infinito de muertes. Sus existencias físicas fueron borradas, pero sus almas quedarían sujetas a un tormento eterno bajo su risa aterradora. Aquel día, el nombre de Son Goku fue grabado en los anales del infinito como el masacrador de dioses. Al regresar, Goku fue recibido por los aplausos de Hades. El lugar ya había sido limpiado de restos, y tras un breve descanso con sus futuras esposas, Lala, Rias y Esdeak, comenzó la fase final del evento. Todos fueron transportados a una réplica exacta de los 5 omniversos para el combate de exhibición. Arthur, Lancelot, Ikari y Goku se posicionaron, listos para la batalla. Comiencen. Rugió Lux. El impacto inicial destruyó miles de planetas en milisegundos. Arthur e Ikari chocaban sus armas con una destreza que partía multiversos enteros, mientras Goku se enfrentaba a Lancelot. El Saiyajin se movía con una autoridad indiscutible, obligando a Lancelot a usar su máximo poder, una transformación de llamas solares que emitía un calor capaz de incinerar omniversos. Lancelot lanzó un haz de calor masivo que impactó de lleno en Goku, enviándolo a través de varias realidades. Leo se burló de Hades, pensando que el Saiyajin había sido derrotado por su exceso de confianza. No obstante, Hades solo rió con locura. Desde el epicentro del impacto, un poder que hacía ver los temblores anteriores como juegos de niños comenzó a distorsionar la existencia misma. La risa de Goku, cargada de una alegría salvaje y absoluta, resonó en cada rincón de la creación. Esto es lo que estaba esperando. Gritó el guerrero, mientras su apariencia cambiaba. Su pelaje azul se erizó y su aura se expandió hasta cubrirlo todo. Sus ojos se tornaron de un blanco puro, el color del fin de los tiempos. Había alcanzado su estado definitivo. El dios Ultra Super Saiyajin. Por fin puedo luchar con todo mi poder. La verdadera batalla acababa de comenzar. Los dioses, que hasta ese momento solo habían sido espectadores de la eternidad, se encontraban impactados, temblando ante la presencia del Saiyajin. El aire mismo parecía cristalizarse bajo el peso de un poder que desafiaba cualquier lógica divina. Uno de los dioses, con la voz entrecortada y los ojos fijos en la imponente figura de Son Goku, murmuró con incredulidad si era posible que aquel guardián hubiera sido alguna vez un simple mortal. La duda se extendía como una plaga entre las deidades. Ninguno podía dar crédito a lo que presenciaban. Un poder que superaba toda comprensión, una fuerza ante la cual incluso los dioses del todo parecían insignificantes. ¿Cómo es posible que tu guardián haya alcanzado el poder universal?, exclamó Rin, su voz cargada de una mezcla de rabia y asombro. A su alrededor, los dioses universales compartían su estupefacción, incapaces de procesar la magnitud de lo que veían. Todos, excepto Hades.
El dios del cuarto universo mantenía una sonrisa gélida y satisfecha mientras observaba a sus pares con evidente superioridad. ¿En serio creyeron que mi guardián sería igual a los suyos? Cuestionó Hades con un tono burlón. Obviamente, no. A un lado de la escena, Vegeta permanecía en un silencio sepulcral. Su mirada estaba fija en Kakaroto, analizando su nueva apariencia. Un pelaje azulado que cubría su cuerpo, un cabello del mismo tono eléctrico y unos ojos amarillos que brillaban con una intensidad depredadora. Aquella forma base, un ultra instinto perfeccionado y teñido de azul, emanaba una autoridad que hacía que el príncipe de los Saiyajines apretara los puños con frustración. Jin, la diosa a su lado, leyó sus pensamientos de inmediato. Suspiró, lamentando que la rivalidad de Vegeta no le permitiera simplemente apreciar la magnitud del espectáculo. Vegeta, sé que te atormentas buscando respuestas sobre el poder universal, dijo Jin, captando la atención del Saiyajin. Te lo explicaré de forma sencilla para que entiendas la jerarquía de lo que estás viendo. Jin explicó que el poder universal es la energía que rige el concepto mismo del principio y el fin. Es una fuerza que ningún dios convencional podría soportar, pues es el peldaño que los acerca a la esencia de los dioses universales. Mientras Vegeta escuchaba con los ojos desorbitados, la deidad continuó detallando que, para los seres de ese nivel, el término poder no existe porque ellos son el poder personificado. Obtener dicha energía es el resultado de eones de entrenamiento, un escalón que vuelve a quien lo posee infinitamente más fuerte. Un escalón más, repitió Vegeta para sí mismo, procesando la abismal distancia que lo separaba de su rival. En el campo de batalla, la atmósfera se volvió irrespirable. 3 guardianes observaban con nerviosismo a la figura que emanaba aquel calor gélido. ¿Quién eres realmente, Son Goku? Preguntó Arthur, incapaz de apartar la vista del Saiyajin. Goku avanzó con una calma aterradora. Cada uno de sus pasos hacía resonar el universo entero. Las dimensiones se resquebrajaban y universos distantes colapsaban por la simple presión de su presencia. Sus ojos amarillos, carentes de cualquier rastro de duda, se posaron sobre sus oponentes. Vamos, ¿por qué se detienen? Preguntó Goku con una voz grave que irradiaba una autoridad absoluta. ¿No era esta una lucha entre los 4? Un escalofrío recorrió la espalda de los 3 guardianes ante la mirada imponente del Saiyajin. Comprendieron de inmediato que el todos contra todos había terminado. Ahora, la única prioridad era sobrevivir al hombre frente a ellos. Ikari, asumiendo la seriedad de la situación, señaló que sus compañeros ya habían tomado la misma decisión de unirse contra el Saiyajin. Goku soltó una carcajada seca, llena de una satisfacción sombría. Así que será 3 contra 1, sentenció con una sonrisa fría que no auguraba nada bueno para sus rivales. Los guardianes se lanzaron al ataque con toda su ferocidad, pero Goku se movió con una velocidad que desafiaba la percepción divina. En un parpadeo, apareció frente a Ikari. Un solo golpe en el rostro de la guardiana fue suficiente para mandarla a volar a través de múltiples multiversos, provocando una estela de destrucción colosal. Los otros 2 aprovecharon el momento para clavar sus armas en el cuerpo de Goku, creyendo que su exceso de confianza sería su fin. Sin embargo, el Saiyajin no dejó de sonreír. ¿Creen que estos juguetes pueden herirme? Patético, dijo con desprecio. Con un movimiento brutal, golpeó a ambos dioses con tal fuerza que sus huesos se redujeron a polvo antes de ser lanzados tras Ikari. La devastación causada por esos 3 impactos hacía que cualquier masacre previa pareciera un juego de niños. Goku extrajo las armas de su cuerpo, permitiendo que su regeneración actuara instantáneamente mientras observaba a sus oponentes tendidos en la lejanía. ¿Acaso los legendarios guardianes caerán con un solo golpe? Provocó Goku. Usen todo su poder, escorias. Sé que ocultan más. Al ver que comenzaban a levantarse, su expresión se tornó demoníaca. Se burló de cómo los supuestos dioses supremos estaban siendo humillados y aplastados como insectos insignificantes. La furia estalló en los guardianes, cuyo orgullo herido los llevó a liberar un poder descomunal que comenzó a borrar la realidad misma a su alrededor. Vengan. Rugió Goku, aceptando el reto con una risa de pura satisfacción. El tiempo pasó y la carnicería llegó a su fin. Goku permanecía de pie, con su bota presionando la cabeza de Arthur contra el suelo. El rey caballero estaba de rodillas, destrozado, mientras los otros 2 guardianes yacían inconscientes en un estado deplorable. Gané, declaró el Saiyajin antes de noquear al último de ellos. El silencio que siguió fue sepulcral. Todos los dioses presentes comprendieron una verdad absoluta.
Nunca debían cruzarse en el camino de Son Goku. Hades sonreía desde su lugar, disfrutando del triunfo de su pupilo, mientras Rin y los demás dioses universales se lamentaban por la abismal diferencia de poder y la futilidad de sus esfuerzos. Entre los espectadores, las prometidas de Goku celebraban con euforia. Lala, con ojos brillantes, admiraba cómo su prometido se había convertido en el ser más fuerte de los omniversos. Es un guerrero que simplemente no conoce límites, comentó Rias, la joven de cabello carmesí y figura espectacular, con una sonrisa de orgullo. Olvidemos eso por un momento, intervino Esdeat, cuya imponente figura y cabello celeste destacaban mientras mostraba su habitual actitud dominante. Se acerca el evento más importante para nosotras, el baile. Poco después, una vez que la tensión se hubo disipado, los dioses universales dieron inicio al acto final de la fiesta celestial. El gran salón del palacio se llenó de melodías hermosas mientras las parejas comenzaban a bailar elegantemente. Entre ellos, Goku alternaba turnos con sus prometidas, mientras el resto de los invitados observaba desde la distancia. Hades, sosteniendo una copa de vino, comentó lo perfecta que había sido la velada. Sus compañeros, Lux, Rin y Leo, se quejaron del trabajo que les esperaba reemplazando a los dioses que Goku había eliminado durante el evento. Hades, con desinterés, sugirió simplemente usar el poder de la creación, ignorando las críticas sobre su falta de vigilancia hacia sus propias creaciones. Solo Liz, cuyo universo se mantenía en perfecto orden, permanecía en calma. De repente, la atmósfera cambió. Hades se puso serio al sentir un presentimiento oscuro, una inquietud que sus compañeros también compartieron. En una dimensión remota, un joven entrenaba con una velocidad y fuerza aterradoras. Una sombra misteriosa lo observaba desde la oscuridad con una sonrisa tétrica. Tras un breve intercambio sobre su progreso y su frialdad, la sombra reveló el motivo de su visita. Es hora de que salgas, guardián del quinto omniverso, sentenció la sombra. El joven sonrió con una maldad pura, ansioso por lo que estaba por venir. 100.000 años transcurrieron desde aquella fiesta. Durante ese tiempo, la leyenda del guardián de Hades se extendió por toda la creación. Muchos reyes del todo que abusaban de su poder fueron castigados sin piedad por sus respectivos guardianes. Sin embargo, el miedo más profundo se reservaba para el cuarto omniverso, el dominio de Hades y Son Goku. Hades, sentado en su trono bajo las sombras, relataba a los espectadores cómo aquel guerrero de noble corazón se había transformado en un ser de sangre fría que no conocía la piedad, un verdugo que hacía temblar a los orgullosos y ponía de rodillas a los más fuertes. De pronto, un sirviente oscuro apareció ante él, informando que no habían podido rastrear una energía extraña que aparecía y desaparecía inexplicablemente. Hades se mostró pensativo. Incluso para un ser omnisciente como él, aquello era un misterio. Por un breve instante, su seriedad fue tal que la realidad misma comenzó a colapsar, obligándolo a calmarse para no destruir su entorno. Iré a visitar a Liz, decidió Hades tras cambiarse de vestimenta con un chasquido. Es hora de ver el despertar de su guardián. Mientras tanto, en el palacio de Vegeta, el príncipe Saiyajin entrenaba a las chicas. Vegeta había alcanzado niveles de poder impresionantes en esos milenios, motivado por su eterna rivalidad con Kakaroto. Tras dar por finalizada la sesión, se reunió con Goku. Vegeta comentó con orgullo que sus discípulas ya tenían el nivel necesario para ser nombradas reinas del todo. Goku asintió, recordando cuánto habían crecido desde que las conoció. Ambos se prepararon entonces para partir hacia el quinto omniverso para presenciar el despertar del nuevo guardián. En el quinto omniverso, Liz y los otros dioses omniversales aguardaban en una plataforma flotante ante un universo vacío. Liz había preparado un escenario de máxima resistencia para probar a su guardián sin poner en peligro vidas inocentes. Hades llegó junto a Goku y su grupo, intercambiando saludos con los demás presentes. Durante la espera, Arthur le preguntó a Goku sobre su fama de ser despiadado. No tengo piedad con mis enemigos, respondió Goku con una calma absoluta. Aquellos que son maldad pura no merecen vivir, ni en el cielo ni en el infierno. No importa cuánto supliquen. Finalmente, las preparaciones terminaron. Liz creó a un ser con el poder de un dios del todo para que sirviera como oponente del guardián. Sin embargo, la pelea que todos esperaban no ocurrió. En una fracción de segundo, la criatura fue eliminada de la existencia. Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar cuando una sombra apareció a lo lejos. Su presencia era tan densa que asfixiaba a los presentes. Con cada paso que daba, los planetas circundantes se desintegraban.
Una canción inquietante emanaba de él mientras su aura oscura cubría las estrellas. Así que este es tu guardián, murmuró Hades con una sonrisa. El joven se reveló vistiendo un elegante traje negro con abrigo blanco y sombrero. Su cabello era oscuro y sus ojos negros tenían un matiz morado profundo. Su sonrisa neutra y sus ojos vacíos inspiraban un terror instintivo en todos los dioses presentes. Es un placer conocerlos, dijo el guardián haciendo una elegante reverencia. Mi nombre es Raiko von Chernaville, pero pueden llamarme Rai, señor Hades. Hades comenzó a reír, con sus ojos brillando en un tono celeste intenso mientras observaba al nuevo y enigmático guardián. Todos los dioses estaban sumidos en la confusión más absoluta. El desconcierto reinaba mientras observaban el duelo de miradas entre las dos entidades supremas. Sin embargo, antes de que cualquier palabra pudiera romper el denso silencio, los dioses universales chasquearon sus dedos con un estruendo seco. En una fracción de segundo, los 4 guardianes rodearon al nuevo integrante, adoptando poses de combate letales mientras liberaban sus armas y transformaciones más devastadoras. Rai, analizando la situación con una calma gélida, esbozó una sonrisa cargada de ironía mientras se dirigía a las deidades superiores. Vaya, así que esta es su peculiar forma de darme la bienvenida, dioses supremos, comentó con un sarcasmo punzante. Los dioses, lejos de ofenderse, respondieron con sonrisas enigmáticas. Queremos ser testigos de tu verdadera capacidad. Después de todo, fuiste quien más tiempo resistió en aquella dimensión, replicó Leo, dejando escapar una risa breve y cargada de anticipación. Si ese es el deseo de los señores supremos, no presentaré ninguna objeción, declaró Rai, invocando una espada forjada en la oscuridad más pura. Arthur retrocedió instintivamente ante la presencia del ama. Esa espada, su poder concentrado es abrumador, emite una presión aterradora. Tienes toda la razón. Da miedo, respondió Rai con una frialdad cortante. En el preciso instante en que la última sílaba salió de sus labios, la cabeza de Arthur fue separada de su cuerpo con una precisión quirúrgica. Goku y el resto de los presentes quedaron petrificados por la escena, mientras que incluso los dioses universales mostraron un destello de sorpresa en sus ojos. Ikari, sintiendo un sudor frío recorrer su nuca, no pudo evitar pensar que aquella velocidad era inhumana, superando cualquier registro previo. ¿Por qué esa expresión de asombro? Esto ha sucedido únicamente porque el señorito Arthur bajó su guardia durante un eón de segundo, dijo Rai, limpiando con indolencia el filo de su espada con un dedo. Arthur, ya regenerado por completo, se llevó la mano al cuello con una expresión de respeto forzado. Impresionante, Rai. No preví que fueras capaz de decapitarme en ese instante. No te sorprendas todavía, Arturito. Eso solo fue mi calentamiento, se burló Rai. Arthur, el dios de los caballeros, se mantuvo impasible ante la provocación, pero el ambiente fue interrumpido por Lancelot, quien, con una indiferencia absoluta, tomaba té en una mesa elegante que él mismo había materializado bajo una sombrilla. ¿Podemos iniciar la contienda de una vez en lugar de perder el tiempo en trivialidades?, preguntó Lancelot. Lamento haberte aburrido, Lancelot. Comencemos. Al pronunciar aquellas palabras, Rai lanzó un tajo que cercenó 30 universos de forma instantánea. Lancelot logró esquivar el ataque por un margen infinitesimal, chocando su acero contra el de Rai en un nanosegundo. Los demás guardianes no se quedaron atrás y se lanzaron al ataque, pero Rai esquivaba cada embestida con una maestría que rozaba lo insultante. ¿Eso es todo lo que tienen?, rió Rai con desdén. Maldito, se está mofando de nosotros, gruñó Ikari, con los ojos encendidos en ira. No creo que sea eso, Ikari, intervino Goku con una voz que hizo vibrar el aire. ¿De qué hablas, Goku? Es evidente su burla. Es todo lo contrario, sentenció el guerrero con una autoridad imponente. Nosotros somos quienes nos burlamos de él al no tomar en serio este enfrentamiento. Goku, cuya sola presencia emanaba una presión gravitatoria masiva, mantenía su forma base, el ultra instinto de color azul. Su cabello y su pelaje lucían un azul profundo y eléctrico, mientras que sus ojos, de un amarillo penetrante, brillaban con una frialdad implacable. A una velocidad que desafiaba cualquier cálculo, el Saiyajin posicionó su puño a escasos milímetros del rostro de Rai. El golpe fue bloqueado en el último suspiro. Vaya, Son Goku. Parece que finalmente alguien decide tomar esto con la seriedad debida, dijo Rai, liberando un aura morada que impuso una presión asfixiante sobre todos los presentes. Goku, lejos de amedrentarse, mostró una sonrisa gélida y activó su estado definitivo. El dios Ultra Super Saiyajin.
El calor que emanó de su cuerpo fue tan bestial que incluso los dioses del todo retrocedieron, incapaces de soportar la radiación de su poder colosal. Inspirados por la determinación de Goku, los demás guardianes liberaron el resto de sus energías. Al fin comienza el verdadero espectáculo, declaró Rai. Aquel fue el preludio de un choque entre divinidades que hizo que todos los universos temblaran de una forma inimaginable. La realidad creada se desintegraba en cenizas ante el simple contacto de sus energías. Dimensiones, líneas temporales y realidades enteras eran reducidas a la nada absoluta. Cualquier organismo que se cruzara en la trayectoria de estos seres era borrado de la existencia de forma inmediata. La destrucción era de tal magnitud que los combatientes se desplazaron a través de los orígenes de las formaciones dimensionales, presenciando el nacimiento y la muerte de la vida misma, aunque nada de eso les importaba en medio de su frenesí. Tras lo que parecieron eras, tuvieron que detenerse. En un rincón remoto de las millones de dimensiones, Rai permanecía de pie con el torso desnudo y cubierto de heridas, pero con una mirada cargada de sed de sangre. Frente a él, Goku mantenía su imponente figura, aunque también mostraba los estragos de la batalla. Parece que el resto de los dioses supremos ya no pueden seguir, observó Rai al notar a los demás guardianes exhaustos. Habían luchado durante más de 3 décadas sin descanso. Se encontraban ahora en una dimensión gobernada por la magia, donde un grupo de personas observaba con horror. «Goku, ese no eres tú», exclamó una monja de cabellos amarillos. «Es nuestro Goku, pero se ve aterrador, su presencia es imponente», añadió Rias, la chica de cabello carmesí y figura espectacular, mirando con temor al guerrero de pelaje azul. El Goku de esa dimensión, temblando de una manera que nunca antes había experimentado, ordenó a las chicas que se alejaran. Ustedes no lo comprenden porque es energía divina, pero ese sujeto y esas personas están en un nivel que es un muro imposible de superar para mí o para cualquier enemigo que haya enfrentado. Eso es imposible, replicó Rias con una confianza infundada. Tú eres más fuerte que el mismo Hades, el dios universal. El Goku local se enfureció ante la ignorancia de sus compañeras. Son estúpidas. La diferencia entre ellos y yo es la de una hormiga comparada con un dios universal. Incluso ante la advertencia, una de las guerreras intentó lanzarse contra los dioses supremos. Al acercarse apenas 1 centímetro al campo de batalla, la presión fue tan devastadora que su cuerpo fue reducido instantáneamente a una masa informe. Los dioses supremos ni siquiera se dignaron a mirar el suceso. El Goku local, asqueado por la imprudencia, se llevó a las chicas y ordenó a todas las facciones que no intervinieran si querían seguir existiendo. Parece que esta pelea solo podemos continuarla tú y yo, Son Goku, declaró Rai, elevando su poder a niveles críticos. No me importa. De igual forma, te venceré, respondió Goku con una voz que transmitía una autoridad absoluta. Antes de que pudieran chocar de nuevo, fueron teletransportados de vuelta ante los dioses universales y apresados por cadenas de energía diseñadas para contener desastres multiversales. Esta vez se han superado. Más de 5 trillones de dimensiones y líneas temporales han sido erradicadas, comentó Hades con una risa nerviosa. Mientras los demás guardianes estaban al borde del colapso, Goku y Rai permanecían encadenados pero con energía suficiente para devastar lo que quedaba de la creación. Sus miradas seguían cruzando chispas de instinto asesino. ¿Es que no saben relajarse?, suspiró Rin. Es fascinante ver la fuerza de mi guardián, dijo Liz con orgullo. Lux, por otro lado, suspiró ante la magnitud del desastre, pero Hades le aseguró que ya se había encargado de restaurar todo lo destruido. Un rato después, los dioses comenzaron a retirarse. Vegeta, con una expresión de duda, se acercó a Goku. Kakaroto, ¿qué opinas de ese nuevo guardián? Es poderoso, Vegeta. No estoy seguro de si podría vencerlo definitivamente, admitió Goku, manteniendo su semblante serio y autoritario. Hay algo en él que no me gusta, confesó Vegeta. Emite una sensación aterradora, como si ocultara algo peligroso. Tal vez tengas razón. Sentí algo extraño durante nuestro choque, una sombra en su poder, asintió Goku. En ese momento, Esdeath y Rias, junto con Miku, comenzaban a recobrar el conocimiento. Habían sido noqueadas por la simple liberación de poder de los guardianes. ¿Qué sucedió?, preguntó Esdeath, acomodando su cabello celeste con una actitud de fría superioridad que se desvanecía ante la presencia de Goku. Estuvieron inconscientes durante algunas décadas, respondió Goku con una expresión de total indiferencia, provocando los gritos de sorpresa de las mujeres. Mientras tanto, Liz caminaba junto a Rai, irradiando una felicidad contagiosa. Parece muy feliz, señorita Liz, comentó Rai.
No puedo evitarlo. Tengo al guardián más poderoso y finalmente podré presumir de tus logros ante los demás dioses, respondió ella con alegría. Rai hizo una reverencia, pero Liz lo detuvo.